Compartir. Muy bien, pues voy a pasar lista. Hoy es lunes 21. Desde mi lab voy a pasar lista. Okay. Andrea, ¿qué? Presente, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alma, Ayala. Anthony. Buenas tardes, Hola. presente. Buenas tardes. Katia Barrientos. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Adrián. Presente, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Ariel. Melissa. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Josué. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Zulemi. Buenas tardes, maestra, presente. Grace. Grace Chaga. Estaba teniendo problemas para unirse, maestra, pero ya está, ya le pasé el link. Ok, perfecto. Vianel. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Rodrigo Chay. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Esther. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Nubia. Collí. No están. Freddy Collí. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Diego Covarrubias. Presente, maestra. Gabriel Azul. Buenas tardes, maestra, presente. Román Spence. Luis Rolando Juan. Buenas tardes, maestra, presente. Ewan Quintal. Buenas tardes, maestra, presente. María Flores. María Flores Joaquín. Buenas tardes, Miss, presente. Buenas tardes. Franco Pasos. Valeria. Presente, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Gamboa. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Amado García. Amado. No está. En lo que se... Ah. ¿Quién? Ah, ok. Pero se está conectando, ¿no? Ok, no hay problema. Me quedé en... Ups, no sé dónde me quedé, a ver. Creo que en Daniela, Joaquín, Franco. Franco Pasos. Me Presente, quedé. maestra. Amado García. Fanny Góngora. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Christopher Haas.
Paola How. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Herrera. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Armin Herrera. Buenas tardes, maestra. Presente. Buenas tardes. Shirley Huchin. Buenas tardes, maestra. Presente. Buenas tardes, jóvenes. María Fernanda León. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Russell Lizama. Buenas tardes, maestra. Presente. Buenas tardes, jóvenes. Elastair. López González Alastair. ¿No está? Rudy López. López Mo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Martín. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Isaac May. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Medina González. Mercy. Presente, maestra. Muñoz Chi Miguel. Buenas tardes, maestra. Presente. Buenas tardes. Oropesa Villamonte. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Palacios Cuevas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Cuchín. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Morales, Mariana. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Piña Benítez, Jesús. Acabo de mandar mensaje en el chat, maestra. Ok, lo checo. Giselle Pug López. Buenas tardes, maestra. Presente. Buenas tardes. Rodríguez Murguía. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Saraono Florangeli. Buenas tardes, maestra. Presente. Tardes. Sumarga Refugio. Buenas tardes, maestra. Presente. Valencia Fernández Yajaira. ¿Dónde están? Villanueva Adriane. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Zúñiga Ucán Yesenia. ¿No está? Maestra, disculpe, a mí no me puso asistencia. A ver, Yajaira. ¿No? No, Yajaira. ¿Ah? Oye, Carlos. Ok, Nubia. Aquí está. Muy bien. Buenas tardes, maestra. Ya logré conectarme. Soy Chaga. Perdón, no te escuché. Velázquez, ¿no? Aquí está. Ya te había puesto Chaga Velázquez. Ok. Sí, ¿Quién gracias. más? Mucho Hola, gusto. maestra. Yo igual. Soy Haas. Christopher, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Amado. Alma Ayala. López González y Valencia Fernández. Muy bien, pues jóvenes, buenas tardes a todos. Aún con parece extraño, ¿verdad? Que era difícil. A ver, déjenme cerrar esto. Era difícil cuando estábamos en clases, sin embargo, como les dije hace ratito, ya fui a la facultad, corriendo a las 4, llegué casi 4:20, llego y no hay luz, entonces, pues regresé a mi casa y ya no llegué a mi primera clase, porque estaba muy terrible el tráfico y pues aquí estamos de todas maneras. La misma complicación. Pero bueno, muy bien, jóvenes, pues vamos a seguir. Qué bueno que con ustedes pude
Y déjenme buscar mis materiales acá. Está acá. Hasta acá. A ver, permítanme. Espero que estén acá, porque eso sí, fuera desastroso. Estoy compartiendo el La PowerPoint. luz en Excel se ve, Ah, maestra. ok, va. Entonces cierro este, abro otra. Muy bien, jóvenes, pues siguiendo un poquito con esta parte introductoria para poder comenzar con los ejercicios. Espero que yo tenga los ejercicios por acá. Pues muchas gracias. Ahí estamos acá. Y pues qué bueno que ya no falla tanto el internet, ¿verdad? ¿Qué tal cuando estábamos en la pandemia? Caía la primera lluvia y ya no teníamos internet. Pero bueno, todo eso ya se solucionó. Muy bien, pues siguiendo un poquito o regresando con algunos puntos que estuvimos viendo la clase pasada y que ustedes también dijeron. Vimos lo que es la rentabilidad, esta parte del contexto de capital de trabajo va a ser prácticamente lo que es la utilidad y pues ustedes no hay mucho que explicar, ustedes saben perfectamente. Las utilidades de la empresa pueden aumentarse incrementando los ingresos o disminuyendo los costos. En el caso de riesgo, en este contexto vamos a siempre pensar cuando riesgo, estemos hablando de riesgo, va a ser la probabilidad de que la empresa no sea capaz de pagar sus cuentas a medida de que se vencen, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de un pasivo de corto plazo, pues estoy hablando que tengo un año para pagar un crédito. Si yo hago de pasivos de largo plazo, estoy hablando de que tengo más tiempo para pagar y es mucho más relajado cuando tengo largos plazos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es muy poco probable que yo caiga en insolvencia técnica. Eso es lo que habíamos estado hablando la clase pasada. Y la empresa que es incapaz de pagar a medida que se vencen, aquí está, es que es técnicamente insolvente. Entonces, asumimos que mientras mayor sea el capital neto de la empresa, o sea, más líquida, menor será su riesgo de ser técnicamente insolvente. Los cambios en el activo circulante afectan el equilibrio entre rentabilidad y el riesgo y se demuestra en la razón de activo circulante entre activo total. O sea, ¿qué es? Vamos cuando querramos saber el porcentaje de los activos totales que es circulante, se hace esta fórmula. O sea, del 100% del activo total, ¿cuánto sería activo circulante? Y lo mismo, pero para activo circulante, cuando querramos saber cuánto es del monto total de activo total o de capital contable más pasivos, o sea, del monto total de los recursos y de los financiamientos, el pasivo circulante se puede sacar con esta fórmula para ver el porcentaje que abarca en el balance, el porcentaje de activos totales que ha sido financiado con pasivos circulantes. ¿Okay? Muy bien, y como les dije la clase pasada, efecto del cambio de las razones
en las utilidades y el riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir esta cédula? Los movimientos que puedo tener de las dos razones. Por ejemplo, nos vamos a la primera. ¿Qué pasa si el activo circulante entre activo total, esto lo vamos a ratificar con los ejercicios? El activo circulante, el activo total crece. O sea, vamos a suponer que yo tenía un 30% de activo circulante y que este año el activo circulante sea el 40%, ¿ok? 40% del 100% del activo total. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si yo pasa como ahorita, ¿no? O sea, como les estoy explicando, que yo pase de 30% a 40%, o sea, el cambio en la razón aumente. ¿Cuál va a ser mi efecto en las utilidades? Mi efecto en las utilidades debe haber una disminución de utilidades. Les digo que lo vamos a hacer con ejercicios. De todas maneras, ¿por qué sucede esto? Aquí está, creo que aquí se los puse. En el caso de la rentabilidad, ¿por qué sucede? Porque los activos circulantes son menos rentables que los activos fijos. Acuérdense que los activos fijos son los que nos ayudan a generar beneficios, ¿ok? En cambio, los circulantes, pues lo único que procuran es liquidez, ¿no? No rentabilidad. Esa es la razón, ¿ok? Esta es una explicación de lo que está aquí. Aquí está. Disminución. Y efecto en el riesgo es una disminución. ¿Y por qué es una disminución? Porque el aumento de los activos circulantes aumenta el capital neto de trabajo, reduce el riesgo de insolvencia técnica. Cuanto más cerca esté un activo del efectivo, es menos arriesgado y además normalmente abarcará más, o sea, tenemos mucho más liquidez para poder pagar, ¿no? Entonces, es muy relajada la empresa cuando tenemos mayores circulantes, acuérdense. Es parte de las políticas de inversión. ¿Y qué pasa cuando disminuye este activo circulante? O sea, vamos a poner, el año pasado tuve un 30% de activo circulante entre activo total y ahora vamos a suponer que en lugar de 30 y 100 de activo total, voy a tener 20 de activo circulante y de activo total 100. Entonces, es un 20%. Entonces, esta disminución, ¿qué efecto hacen las utilidades? Pues esta disminución aumenta las utilidades y aumenta el riesgo. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, ¿verdad? Si yo me pongo a analizar el por qué, aquí está. ¿Por qué aumentaría? Porque ya lo habíamos comentado, si disminuye el activo circulante, hay un aumento en la rentabilidad. Acuérdense que son más rentables los activos fijos y los activos circulantes son menos rentables. Entonces, si disminuye, pues prácticamente aumenta la rentabilidad del negocio. ¿Y por qué disminuye el riesgo? Disminución, aumenta la rentabilidad. ¿Y por qué aumenta el riesgo? Pues porque me queda chiquitita mi liquidez. El aumento de los activos, acuérdense aquí, el aumento de los activos circulantes aumenta el capital neto de trabajo. Lógicamente, al reducirlo, pues aumenta el riesgo de insolvencia técnica, ¿no? Prácticamente sucede lo contrario. Okay. Y este es el primero. ¿Y qué pasa cuando? Este es el resumen. El pasivo circulante entre el activo total, vamos a suponer que yo tenga un 30% de proveedores y del 100% de mis pasivos más capital contable o activo total, es lo mismo. Entonces, si es un 30 y ¿qué pasa si mi parte de pasivos circulantes aumentan? O sea, vamos a suponer que yo tenía 300 pesos en proveedores
y ahora tengo 400 pesos en proveedores. ¿Y cómo es que aumenta? Si aumenta, o sea, vamos a poner que debo más. El efecto en las utilidades, pues, ¿cuál va a ser? Un aumento, y el efecto en el riesgo, un aumento. Ahora, ¿por qué aumenta? Porque el costo de las tasas de los pasivos de corto plazo normalmente son más baratos, ¿ok? Entonces, el efecto, vamos a pensar en el estado de resultados, aunque ahorita lo vamos a hacer, el efecto de este estado de resultados es que si yo resto menos las de tasas de interés, porque aquí hay tasas de interés más baratas, pues al final el efecto en las utilidades del estado de resultados o estado de resultados integral aumenta, ¿no? ¿Y qué pasa con el riesgo? Pues también aumenta. ¿Por qué aumenta? Ahí se los escribo. Porque podemos caer en insolvencia técnica. Aquí está. Porque la empresa usa más financiamiento de pasivo circulante, que es menos costoso, y menos financiamiento a largo plazo. O sea, eso es cuando aumenta el pasivo circulante entre el activo total. Aquí está. ¿Y qué pasa con el riesgo? Pues los pasivos quedan de ese tamaño y los activos pueden quedar de ese tamaño. Entonces, aquí de entrada ya hay una insolvencia técnica. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación, estas dos, de este cuadro. ¿Aquí alguna pregunta? Está muy rápido. Jóvenes, preguntas. ¿Está bien? ¿Ninguna duda? Ok. Muy bien, entonces ustedes también estuvieron manejando las políticas del capital de trabajo. Y son dos partes las políticas del capital de trabajo. Acuérdense que tendría que ser las políticas de inversión, que son todos los activos circulantes. ¿Cómo quiero manejarlos? Grandes, pequeños, medianos, y igual las políticas de financiamiento. ¿Cómo me gustan mis pasivos, mis préstamos o mis pasivos de corto plazo? Muy grande en el balance, muy pequeño. Acuérdense que a esto ya lo vimos en láminas anteriores. Se denomina las políticas de inversión y financiamientos. Ustedes explicaron alguna de ellas. ¿Okay? Muy bien, de todas maneras aquí está otra vez. Entonces, ¿cuánto nivel de inversión? O sea, ¿cuánto activo circulante y cuánto y cómo serán financiados? O sea, ¿cuánto pasivo circulante o a corto plazo? Pues entonces empezamos con lo de los activos. ¿Cómo voy a manejar mis activos? Bajo tres políticas: política relajada, política restringida y política moderada. Esto es realmente entender, ¿verdad?, qué es una política relajada. La política relajada me dice que a mayor capital de trabajo, menor riesgo de ser insolvente. O sea, es cuando tengo una amplios activos circulantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo muchísimo activo circulante, quiere decir, al menos pensando en la lógica, mucho banco, muchas cajas, mucho en caja y bancos. ¿Que está bien o está mal? Ahorita lo vamos a ver, pero mucho. O clientes por cobrar, o sea, cuentas por cobrar. O tengo bastante inventarios. Entonces, aquí está, creo. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Dice, ¿qué es lo que hago con una política relajada? Cuando tengo saldos fuertes de efectivo, inversiones temporales. Tengo por allá mucho crédito en cuentas por cobrar y tengo fuertes inversiones en inventario. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es esta relajada? Si lo veo por acá, aquí está la política relajada. Cuando está grandísimo mi activo circulante, ¿ok? Esta política relajada dice
En AT generalmente proporciona el rendimiento esperado más bajo sobre la inversión, pero conlleva un riesgo menor, o sea, lo que acabamos de ver. Entonces, ahí está, amplísimo. Y por lo contrario, ¿cuál sería la restringida? Cuando mis activos circulantes son pequeños, independientemente del pasivo. Mis activos circulantes pequeños. Entonces, viendo, es más, esta empresa cómo está, mis activos circulantes no dan para pagar mis proveedores, al menos, mis pasivos de corto plazo. Entonces, a esto le llamamos insolvencia técnica, cuando mis activos circulantes son menores a mis pasivos de corto plazo. Eso ya lo habíamos visto. Una política restringida de inversión quiere decir que son pequeños los activos circulantes, proporciona rendimiento esperado más alto sobre la inversión, pero conlleva un riesgo más grande. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué dice un rendimiento más alto sobre la inversión? Acuérdense, en las láminas de arriba ya les explicamos. Acuérdense que porque los activos no circulantes son los que me dan beneficios a futuro. Los activos circulantes son menos rentables. Los activos fijos son más rentables. Esta política restringida, ¿qué es lo que tendría? Mantener saldos fuertes mantener bajos de efectivo y no realizar inversiones en valores temporales. Restringir crédito, o sea, ser más selectivo con mis clientes, darle menos crédito, hacer inversiones pequeñas en inventarios, trabajar con los mínimos. Y aquí valdría la pena, ¿verdad?, que yo les comente qué es lo que pasa con estos saldos bajos de efectivo y no realizar. O sea, vámonos a las dos políticas, tanto la relajada como la restringida. En el caso, vamos a la más fácil, ¿no? Que por lógica nos hace cuando tengo muchísimo, pongan ustedes efectivo, ¿no? Cuando tengo mucho efectivo, no es bueno. Debemos de tener el efectivo que necesitamos como buenos administradores. ¿Por qué? Porque dejar montos de efectivo no produce ningún efecto de rendimiento a futuro. O sea, si lo tengo en una cuenta de cheques, no me regalan, pero ni 2 pesos de tasa de interés. Entonces, al final, ahí lo vamos a ver, el efectivo es un rubro ocioso, ¿no? Porque no produce nada. Ahí está ya. Lo único que me produce es tranquilidad, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a suponer cuentas por cobrar. Esta es la restringida. ¿Qué pasa con cuentas por cobrar? Cuando yo tengo una política relajada, acuérdense que lo han visto, ustedes son contadores, las cuentas por cobrar, pues pueden tener ineficiencia. Pueden haber cuentas incobrables. Puede ser que no depuremos a los clientes y que incluso ya estén muertos y ahí tengo allá un saldo que yo creo que voy a cobrar y no es cierto, nunca lo voy a cobrar. Entonces hay que cancelar todo eso. ¿Qué otro? A lo mejor mi política en días de crédito, o sea, estoy dando 30 días y a mi empresa no le conviene 30 días, porque todos tienen días acortados en políticas, por ejemplo, que me otorgan crédito, el ciclo de conversión del inventario, por ejemplo, puede ser muy rápido. Entonces, aquí, pues, estar comparando con los otros parámetros que nos dan más rentabilidad en días, las cuentas por cobrar, o sea, el dinero que yo le doy de crédito en días a mi cliente, me hace perder al negocio. Ahora, ¿por qué me hace perder? Porque muchas veces la mercancía incluso ya la pagué y a mí me siguen debiendo la venta. Tú dirías, ay, pero hay una utilidad de por medio. Pues habría que ver qué tanto es el costo-beneficio, porque puedo incluso llegar a perder. Entonces, es muy importante
checar nuestras políticas de crédito y, por supuesto, depurar esas cuentas por cobrar. Entonces, tener amplios clientes solo me produce más costo, ¿ok? Y por lo mismo el inventario. La idea del inventario es que fuera lo que realmente yo necesite. ¿Por qué? Porque puedo tener inventarios obsoletos en esa cuenta, puedo tener inventarios que son, ya solo están para liquidación, o sea, inventarios incluso rotos que no les he dado de baja, o sea, para desechar. Entonces, ahí están allá haciendo un elefante blanco en mis cuentas de inventarios. Y todo lo que tengo asentado, además debe estar en una bodega. Entonces, el mantenimiento en la bodega también es muy costosa. Tengo que tener a gente que la revise, de estar limpiando todos los días, con solo tenerla ya sentada, de hecho. El pedacito de mi techo que le estoy dando me está costando. Entonces, eso hace que tener una política relajada de inversión no es bueno, ¿ok? Todo me cuesta. Muy bien, entonces, esta es la restringida. Y entonces, esto visualmente estamos hablando de los activos circulantes. ¿Y qué pasa con las políticas alternativas de financiamiento de los activos circulantes? O sea, ¿cómo los financio? O sea, me gustan los pasivos circulantes para los activos circulantes. Yo hago préstamos de largo plazo para los pasivos, para los activos no circulantes. También pensar solamente en el activo circulante, hay dos partes que siempre tengo que estar pensando. Por ejemplo, dice, la mayoría de las empresas experimenta fluctuaciones cíclicas y o estacionales. Por esta razón, al hablar de los activos circulantes, surge la idea de los temporales y de las permanentes. La manera en que estos son financiados se conoce como política de financiamiento, o sea, de los activos circulantes. Ok, dentro del mismo activo circulante, tengo una parte, vamos a suponer en bancos, que es el mínimo que debo de tener. Los que están en empresas, por ejemplo, y manejan cuentas de perfiles, las cuentas de perfiles tienen un saldo mínimo diario. Creo que es de 7,000 pesos. El saldo mínimo diario sería mi circulante permanente, ¿ok? Y todo lo que fluctúa arriba de eso, le puedo llamar temporal. El temporal aumenta cuando mi venta, sobre todo si mi venta no es, aumenta, o sea, hace picos si es temporal. Mi permanente no lo voy a mover, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con mi banco? Cuando vendo mucho en diciembre, la parte temporal de mi efectivo sube mucho. La parte temporal de cuentas por cobrar puede subir incluso también. La parte, aunque debería ser el cuentas por cobrar debería ser permanente y debería yo tener el monto que tengo para cobrar de los días de venta de política de crédito. Por ejemplo, si yo doy 15 días de crédito, el día 16 yo ya estoy cobrando lo que vendí hace 16 días, ¿no? Me tiene que pagar, o sea, perdón, el día 15 me paga, vamos a suponer, lo que vendí el 1 de enero, tengo 15 días, el día 16 a más tardar ya me lo está pagando, es todo lo que le entrego. Entonces, allá yo ya estoy cobrando la venta del día 1. El día 2, si doy 15 días, el 17 me estaría
pagando lo del día 2. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Que no cobran. Entonces, cuentas por cobrar va creciendo. El día 16 no cobro todo lo del día 1 y va engrosando mis cuentas por cobrar. El día 17 no cobro ni lo del 1 ni lo del 2. Entonces va siendo un elefante blanco cuentas por cobrar. Entonces, esta idea, el circulante permanente, pues prácticamente debería ser permanente, ¿no? Igual pasa con inventarios. Lo que yo manejo como stock mínimo de cada uno de los almacenes, pues fuera mi circulante permanente. Y sobre todo, si el tipo de giro que manejo es temporal, pues va a tener esos picos gigantescos, ¿no? Siempre va a tener esa partecita fija, perdón, o permanente. Y los picos va a estar dado si es un producto temporal, ¿no? Muy bien. Casi todos los productos es en diciembre que se incrementan, ¿no? La manera en que estos son financiados se conoce como políticas de financiamiento que ustedes las estuvieron manejando. Y las políticas, ok, ya les dije cuáles son los permanentes, son los activos circulantes que no cambian como resultado de condiciones económicas o estacionales. Estos saldos incluso existen a través del ciclo de negocios de una empresa. Sus niveles permanecen estables independientemente de las condiciones estacionales o económicas. Y por el contrario, el temporal son los que fluctúan de acuerdo al tipo de giro que yo pueda tener con las variaciones estacionales o cíclicas del giro. A lo mejor, por ejemplo, es que yo creo que a mi juicio en diciembre todos suben, todos, hasta los productos que tanto de necesidad como que no son necesarios, ¿no? La gente tiene dinero en efectivo y lo gasta. Hasta herrería, todo, que voy a construir, que no, bueno, que no es de primera necesidad, va. Para mí la primera necesidad sería la comida y creo que para todos nosotros. Entonces, pues, todo aumenta, todo. Tengo dinero y jalan gastarlo. Políticas alternativas de financiamiento. Entonces, aquí empieza la situación. Políticas alternativas de financiamiento de los activos circulantes. Ustedes platicaron que hay un enfoque conservador, que hay un enfoque agresivo y hay uno que es el moderado o intermedio o equilibrado, ¿no? ¿Y qué es un enfoque conservador? Ustedes lo estuvieron diciendo, cuando mi política de financiamiento, yo como empresario, me gusta más los largos plazos. Esto, ahorita lo vamos a comprobar en un ejercicio, dice menor rendimiento porque los costos, o sea, las tasas de interés son mayores. Eso está en el cuadro. Y menor riesgo. ¿Por qué? Porque hay un mayor plazo. Cuando yo tengo largos plazos muy amplios, o sea, hago este enfoque conservador, pues tengo tiempo para pagarlo. Tiempo, sí, me relajo. En 3 años voy a pagar mi crédito. Y eso sí, mi utilidad es menor porque mi costo es mayor. Cuando yo pido largos plazos, acuérdense que acá los largos plazos pues tienen un riesgo implícito y eso hace que se incremente el costo. El enfoque agresivo pues sería por el contrario, cuando los pasivos de corto plazo engrosan, o sea, yo pido préstamos de corto plazo, tengo riesgo de pago porque puedo caer en insolvencia técnica, tengo menor plazo y utiliza más financiamiento a corto plazo, mayor rendimiento, pues por la misma situación de que los costos son más baratos, ¿ok? Las tasas de interés, en teoría, la normalidad estoy hablando, las tasas de interés de los pasivos de corto plazo son menores que los de largo plazo. Ok, vamos a poner cortos plazos, puedo conseguir 15
y largos plazos a lo mejor ahorita, o sea, digo, 15, 10, 12, hablando de la tasa CETES, creo que ya la habíamos platicado, 8.5 más o menos son las de 2 meses, un mes, 30 días, 60 días, ¿ok? Y esa es la normalidad. Claro, usted me va a decir, pero yo ya mis fuentes de financiamiento y mis fuentes de financiamiento me van a decir, dicen que si la economía de mercado no es normal, pues puede variar. Sí, sí, cierto, pero lo normal es esto. Enfoque de autoliquidación o moderado, intermedio o equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que tengo aproximadamente mis activos circulantes están de forma moderada contra mis pasivos de largo plazo para cubrir todos mis activos pasivos circulantes y largos plazos con activos circulantes, ¿ok? Y esta mezcla de ¿qué voy a financiar con qué? Por ejemplo, está en esta gráfica, que esta gráfica habla del financiamiento de los activos circulantes y es alternar estas dos políticas. Entonces, ¿cuál es la idea? Vámonos a un enfoque conservador. El enfoque conservador, la deuda de largo plazo es amplia, ¿ok? Por ejemplo, esta puede ser así, deuda a largo plazo, es amplia, de hecho no se logra ver, pero vamos a suponer que ya cubre capital contable y los pasivos. Todo esto es muy grande, ¿ok? Y los financiamientos de corto plazo fuera este pedacito, ¿ok? Entonces, empezando con el conservador, sí, esta es la deuda de largo plazo, es grande, grande, ¿ok? Y esta es la deuda de corto plazo, es pequeña. Hasta allá, sí, es el enfoque conservador. Normalmente, ¿qué cubre de los activos? Que es esta parte. Ahí está. El pasivo de corto plazo normalmente va a cubrir no está escrito, pero normalmente va a cubrir los pasivos, los activos, perdón, temporales, ¿no? No está pues, no lo veo por acá, pero es eso. Los pasivos de corto plazo deben de cubrir los temporales. El nivel de permanencia de los activos circulantes son cubiertos por las deudas a largo plazo. Esto es lo que quiere decir. Entonces, el financiamiento de los activos, el enfoque conservador, en pocas palabras, va a cubrir la deuda de largo plazo, como es muy grande, más grande que la de corto plazo, va a cubrir, en resumen, los permanentes circulantes y puede hasta cubrir una parte de los temporales, ¿ok? Entonces, este es un enfoque conservador, ¿ok? El enfoque conservador consiste en que todos los requerimientos van a ser financiados con fondos de largo plazo y se emplea fondos a corto plazo en caso de emergencia o un desembolso inesperado. Los activos circulantes, permanentes y activos fijos se van a financiar con fondos de largo plazo. Este enfoque es muy costoso, pues mantiene solicitudes de fondos durante todo el año sin que sea necesario. Sin embargo, tiene como ventaja que es menos arriesgado, pues opera con el máximo de capital de trabajo, pero ya dijimos que el rendimiento es menor. ¿Ok? Las políticas de financiamiento, el agresivo es cuando, si se dan cuenta, el corto plazo aumenta y disminuye el largo plazo. Este corto plazo puede financiar, aquí sí está escrito, los circulantes temporales, que hasta puede aumentar, ahí está, y puede incluso bajar y poder financiar un poco de los permanentes, los stocks mínimos de los activos circulantes, ¿ok?
Aquí está escrito. Este llamado compensatorio, también dinámico o agresivo, supone que la empresa va a financiar sus requerimientos a corto plazo con fondos a corto plazo y las necesidades a largo plazo con financiamientos a largo plazo. Los activos circulantes temporales se financian con fondos de corto plazo. O sea, corto plazo financia casi todos los activos circulantes. La mayoría de los temporales o todos los temporales y puede cubrir un poquito de los permanentes. Los activos circulantes permanentes pueden financiarse en un corto plazo en la medida en que más activos circulantes permanentes se financien con cortos plazos, más agresiva es la empresa. O sea, no debe ser, ¿verdad? Aquí, jóvenes, en resumen, ¿qué es lo que quieren decir? Cuando tú haces préstamos de corto plazo, te deben de servir para lo más líquido. O sea, los activos circulantes temporales y puede cubrir una parte del permanente, ¿no? Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque todo es cortos plazos. Porque aquí, si no lo hacen de esa manera, acuérdense que nos estamos yendo hacia activos más permanentes o fijos, que son más costosos. ¿Mm? Son menos arriesgados, pero son más costosos. Y cuando yo pido un préstamo de largo plazo, y esto, ocúpenlo hasta en su propia vida, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo pedir un préstamo. Yo pido un préstamo de corto plazo para que yo me vaya a un viaje. ¿Ok? Pero no puedo pedir un préstamo de corto plazo. Bueno, puede ser, ¿verdad? Para un activo fijo. En nuestro caso puede ser hasta un carro, hablando algo personal. Si yo pido un préstamo de largo plazo, no me puede servir, repito, para irme de viaje, ¿no? No debe. Más si yo vaya de viaje y tenga que pagar el crédito 5 años. O sea, no puede ser. Pero sí puedo pedir un crédito para mi carro o mi casa, que es parte de mis inversiones, cuando menos inversiones de consumo, pero al fin inversiones, y pagarlo en 5 años. Entonces, es como una medida justa de lo que sucede con los préstamos. Aquí me gustaría saber sus opiniones, jóvenes, antes de seguir, ¿no? Porque como que les estoy achocando todo y prácticamente este es como el final de lo que ustedes empezaron a estudiar. A ver, me gustaría saber sus opiniones. ¿Alguien que opine o pregunto? Maestra, ¿se podría decir que esos préstamos que nosotros hagamos sean como para, o sea, esos préstamos que cubran un periodo de tiempo mayor a un año, sean para montos grandes? Sí. Y los sean pequeños para montos pequeños, como por así decirlo. Sí, más que porque normalmente los montos grandes puede ser realmente inversión, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que no son gastos de corto plazo, ¿no? Más que es un gasto, acuérdense que la diferencia entre un gasto y una inversión, que el gasto prácticamente, hasta teóricamente, lo llevo al estado de resultados y en un año lo mato. Es mi consumible, vaya, lo que necesito para mi capital de trabajo, para operar. ¿Y qué sería una inversión? Algo más duradero, financieramente hablando, algo no es que sea más caro, sino que más te pueda servir y utilizar más tiempo. Montos altos, claro, normalmente,
pero este beneficio se va a distribuir en tiempo, o sea, te va a generar beneficios. Cuando yo dije que hay dos tipos de inversiones, sí, para muchos autores hay dos tipos de inversiones. Las inversiones financieras, por ejemplo, hablando de activos fijos, en poco se los voy a explicar. Si yo compro una casa para que yo utilice, es una inversión de consumo. Si yo compro una casa para que yo rente, es una inversión financieramente hablando, ¿ok? Entonces, pero al fin y al cabo es inversión. Si yo lo traslado a mis finanzas personales, ¿qué es lo que para mí, y creo que para ustedes, sería una inversión de activo fijo? Ya sea de consumo o ya sea para que tú vivas, ¿no? Financiera. Por ejemplo, en mi casa, mi carro, porque mi carro, aunque sea para uso diario, es una inversión consumible, claro. No se me echa a perder tan rápido. ¿Qué otro puede ser? Incluso los muebles, tal cual lo que tenemos en activo fijo. Mis muebles de mi casa, porque no cuestan 5 pesos, ya tengo que hacer una inversión, pues que no lo puedo generar en un mes de sueldo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, no sé quién respondió, pero más eh, más que montos altos, porque sí, normalmente los bienes de capital implican montos altos, sea más duradero, ¿sí? Que normalmente viva más de un año. En cambio, los gastos y los costos son los que incluso enfrentamos en el estado de resultados. Barrer el costo de mi teléfono, el costo de barrer, el costo, o sea, yo no puedo pedir un crédito de largo plazo para pagar, jóvenes, un teléfono celular. Es un idiotez, perdón. O sea, a menos, ¿verdad? O sea, no sé, aunque sea mi instrumento de trabajo. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor ya hay teléfonos muy sofisticados. Si te va a servir para trabajar y ese aparato te va a generar toda tu venta, porque tú eres vendedor de Amazon y todo, pues entonces tal vez sí, un poquito más de un año, pero no para 3 años o 4 años. O sea, no creo, ¿verdad? No sé qué opinen ustedes. Si lo utilizas para trabajar, es una inversión. Si lo utilizas para disfrutar, pues difiero, tengo diferentes opiniones. A ver, me gustaría saber sus opiniones. Que me digan una inversión de consumo de ustedes. Ya les dije casa y carro. ¿Existe otro para ustedes? O una inversión financieramente hablando para ustedes. ¿Qué les gustaría o qué tienen? ¿Algunos de ustedes tienen algún tipo de inversión con el que trabajan? Maestra, podrían ser, por ejemplo, las máquinas de coser para una persona que vive en su casa y vive de eso. Claro, claro, porque además la máquina de coser no quiere decir, ¿verdad?, que la pueda comprar. A lo mejor en un año la pago, pero es una inversión, sí. O sea, de corto o de largo plazo, pero sí es algo que no puedo comprar así con mi primer sueldo. Vaya, es cara la máquina de coser, sobre todo si te sirve para trabajar, pues debe tener todos los aditamentos. Veo que alguien alza la mano también. A ver. Las Sí, mismas computadoras, ¿verdad, maestra? claro. Tu computadora, claro que sí. Porque para nosotros es una inversión. Eso sí lo puedes pedir a crédito, de largo o mediano plazo.
aunque estén sofisticadas, caras, porque quiere decir que te va a generar, incluso hasta para estudiar, ¿no? Pero la tienes que pagar. O tú o tus papás, pues la tienes que pagar, ¿no? Pero por ejemplo, este crédito sí puede ser como para toda tu licenciatura, aunque es tan rápida ahorita, ¿verdad? Que es como para 2 o 3 años la máquina, ¿sí? De hecho, creo que muchos de ustedes hicieron esa inversión, ¿no es cierto? Sí, maestra. Hasta yo, porque además de mi máquina, o sea, no toda la pagué, pero hay por allá un crédito que tuve, ¿no? O sea, normalmente no digo, ay, de mi sueldo, voy a agarrar y voy a jalar. No. Y sobre todo si le compras todo lo demás, ¿no? Que la cámara, que esto, que lo otro. Sí, esa es la inversión. Sobre todo lo que ustedes tienen. Igual pueden ser Ubers. No sé si alguno de ustedes es Uber. Compraron su moto y su moto, pues es su inversión que les está generando dinero. ¿Sale? Pues muy bien. Dado esto, regreso a mi, ya les estoy viendo, ahora regreso a mi lámina. Muy bien, pues veo que está comprendido porque esta parte es muy, muy importante. Entonces, habíamos comentado que los temporales en este enfoque, la idea de pedir créditos de corto plazo sería para financiar a los activos de corto plazo. En primera instancia, los temporales y en segunda instancia, los permanentes. ¿Ok? Entonces, pero fuera lo menos deseable. Siempre quisiera los que más liquidez tienen. Y la moderada, pues igual, pues la idea de que la combinación del enfoque agresivo y el conservador para obtener las ventajas de cada uno de los enfoques, produciendo así una rentabilidad moderada y un riesgo aceptable. Y es la misma idea. Es que normalmente los activos de corto plazo sirvan para los circulantes temporales, mejor dicho, y los permanentes y los activos fijos puede estar financiados de largos plazos. ¿Okay? No es lo deseable, pero en general todos los circulantes deberían estar con cortos plazos. Muy bien, pues ahora pueden sacar sus libretas o no sé si abren una ventana. Lo deseable, bueno, a mí me encanta mi libretita, yo con eso estudio porque soy muy, escribo y listo, ya me lo aprendí. Escribo y listo, ya me lo aprendí. No soy muy visual, soy muy, así muy de manual. ¿Mm? Pues tal vez en mi época, ustedes tal vez sí. Muy bien, pues abren ventanita o como quieran para que expliquemos este enfoque conservador. Ahora sí vamos a empezar con ejercicios y podamos dejar un ejercicio. Vamos a suponer este enfoque conservador, el enfoque conservador de financiamiento, ¿ok? Entonces, ¿están todos allá? ¿Están todos allá, jóvenes? Saquen sus libretas o su Excel, lo que quieran hacer. ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Bien, bien. No se me vayan a dormir, ¿ah? Que ya a estas alturas, a 25 minutos, mientras yo estoy más despierta que nunca, ustedes empiezan a dormir. Ok. Entonces, vámonos a esto. Ay, espérenme. Ahí está. Muy bien, vámonos al enfoque conservador. Acuérdense que el enfoque conservador, a ver, alguien que me diga, el enfoque conservador, al final, ¿qué pasa con el pasivo de largo plazo? ¿Es mayor o es menor? O que lo digan.
¡Despierten! Pasivos de largo plazo, ¿mayor o menor? Es mayor porque es ¿no? Mayor. Mayor. Muy bien. El resumen de esto va a ser, o la conclusión del ejercicio, va a ser, ¿utilidades son más altas o son más bajas? Más Menores, más bajas, exacto. Porque, si quieren apuntar, ahora sí, empiecen, porque, más bajas, dijo su compañera, porque las tasas de interés de largos plazos son más costosas, más altas. Porque las Ok. tasas de interés, ¿qué son más? Son perdón, más altas. Gracias. Nada. Muy bien. Y el riesgo, y pueden poner entre paréntesis, de que está en función al tiempo. Es menor. El riesgo es menor. Porque hay más tiempo de pago. Hay más tiempos. Estamos hablando de 3, 5 años. ¿Okay? Muy bien. Entonces, este enfoque demuestra que a menor riesgo, menor rendimiento. ¿Ok? El enfoque conservador maneja, vuelvo a repetir, menor riesgo, menor rendimiento. Estamos hablando menores utilidades. Muy bien. Entonces, vamos a suponer un ejercicio en donde el pasivo de corto plazo sea 100 pesos. El pasivo de largo plazo sea 900. Y en general, el capital contable fuera 3,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo pensar que hice un préstamo de 100 pesos y que el gasto de tasas de interés es el 10%. Sí ven que lo estoy marcando, ¿verdad? Porque esto es porque el manejo de la pizarra, vaya. ¿Sí lo están viendo? Cuando lo estoy marcando. ¿Su cursor, maestra? Sí, sí Sí. lo ven, ¿verdad? Ok. Entonces, repito, estos 100 pesos de préstamo es esto, más, perdón, por el 10% de la tasa de interés. Mi interés anual va a quedar en 10 pesos. El pasivo de largo plazo, que es 900 pesos por el 15% de la tasa de interés. Y aquí es donde vemos que la tasa de interés del pasivo de largo plazo en una economía normal, ¿sí? Es mayor. Entonces, 900 por 15% queda 135. Si ustedes le quieren poner a esto, es que mover la cédula me costó un poquito de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que queda? 145 es tasa de interés total de un año. Tasa de interés total de un año. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vámonos a suponer que la utilidad de operación o la utilidad antes de intereses e impuestos fuera 1,600. De una vez la utilidad de operación. Es allá lo que me importa. ¿Ok?
Y que mis gastos financieros, aquí están, son 145 pesos de esta empresa, aquí lo bajo. Por lo tanto, mi utilidad antes de impuestos queda 1,455, le aplico el 30% de impuesto y me queda 436 pesos, y la utilidad neta o la utilidad final va a ser de 1,018.50. ¿Estamos? Sí, maestra. ¿Esa presentación está en la plataforma? Sí, Sí. Ok. sí. ¿Ok? Entonces, perdón, 1,018.5. Ok. Vamos a hacer de una vez con los mismos datos. ¿Cómo veo al final lo que les acabo de comentar, no? ¿Cómo les demuestro a ustedes que una empresa de 4,000 completos de recursos y de capital, o sea, del balance total fuera 4,000 pesos? El chat, maestra. ¿Qué? Ah, ¿me están preguntando? Veo. Gracias. A ver. No entendí, maestra. Claro, con mucho gusto, Jesús. No tengo micro. Yo digo que el largo puede ser más beneficioso. Es correcto. Jesús, la verdad, dice, yo digo que el largo plazo puede ser más beneficioso. No, puede ser más beneficioso, claro. El largo plazo puede ser más para activos fijos, así como se dice. Gracias. De la cantidad a pagar, sí. ¿Por qué? Porque el largo plazo, que es lo que aunque los costos sean más altos, se supone que el beneficio que voy a tener de los activos, acuérdense que los activos fijos, que son los que compro, tienen rentabilidad más alta que un activo circulante. Entonces, los pasivos de largo plazo me sirven para comprar activos fijos, ¿sí? Porque de alguna manera tienen utilidades implícitas. ¿Cuál? Mi moto de Uber, que me va a generar dinero y me va a utilizar, con eso voy a obtener al final utilidades. Mi vehículo que me sirve para taxi, al final eso me genera mi utilidad. Mi casa, la casa que compré para arrendar, eso me genera utilidades. En el negocio, ¿qué? La maquinaria que me produce todos mis productos, valga la redundancia, me genera utilidades, porque eso me sirve para vender. Entonces, es eso, ¿no? Claro. Hay que checar, digo, en los periodos de tiempo igual de las tasas de interés, pero de normal, ¿cómo lo podría yo checar? Que ahí va. Solo para terminar esta partecita, ¿ok? Con el rendimiento sobre la inversión, esto que tengo aquí abajito. ¿Y qué es el rendimiento sobre la inversión? Es aquella fórmula o razón financiera. Aquí todos ya habían razones financieras, pregunta. ¿Como materia, maestra? Sí. No, yo no lo he llevado. Ok. ¿Qué No, yo es? tampoco. Tampoco, ok. Eso algún día se va a corregir de nuestra dichosa flexibilidad, que no debe ser tan flexible. Ok, ahorita es el momento de hacer el análisis. Las razones financieras, se voy a explicar así rapidito los que no han visto razones, porque en el camino lo van a ver de esta asignatura, me imagino. O sea, no, de la asignatura de la asignatura de estados financieros, ¿no? De análisis. Exacto, de análisis, análisis e interpretación, ¿no? Ok. Ustedes ya son contadores, ya saben hacer sus 4 estados financieros básicos, sus notas. Entonces, lo que están o van a ver en análisis e interpretación es lo que su nombre indica. Es un análisis e interpretación, que es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a analizar y vamos a interpretar. ¿Qué es esto? Yo ya tengo la información financiera histórica.
Ahí está mi balance, ¿ok? Ahora quiero saber cómo se comporta cada una de las cuentas de los activos circulantes, de los activos fijos, de los pasivos de corto plazo. Y para eso hay dos formas. Estudiar a la empresa o lo que me está dando en forma vertical y en forma horizontal. La forma vertical son las razones financieras. Estas razones financieras, ¿qué quiere decir? Como estoy haciendo, voy a calificar para poder evaluar y calificar cómo está el activo circulante, como tengo aquí, por ejemplo, estos 800 pesos con respecto a mis 4,000 pesos. ¿Cuánto es el porcentaje? Vamos a suponer, es más, aquí esa es una de las que estaba yo haciendo ahorita. Activo circulante, 800 entre 4,000. Mi activo circulante aquí es el 20%. Mi primera razón financiera. Ahora, ¿qué es una razón financiera? Como les estoy diciendo, es un indicador que me va a mostrar o me va a indicar lo que yo quiero saber, ya sean divisiones de dos rubros. Normalmente hablo de un 100% cuando es activo total y de un 100% de pasivo total más capital contable, esto que tienen ustedes aquí en la cédula. Entonces, ¿cuánto abarca activo circulante? De hecho, se los puedo poner aquí. Vamos a ver si puedo. Estoy pensando cómo. Aquí es cuando necesito mi pizarra, ¿ya vieron? A ver. Vamos a ver aquí. Si explico un poquito más, porque si aquí voy a dejar de compartir un momentito esto, que sí es importante en este inicio, ¿ok? No sé cuántos han visto o no han visto estas razones financieras. Aquí se los voy a poner. Voy a poner archivo, guardar como para que me pueda salir abajo. Razones financieras. Voy a ponerlo acá libre. Ok, comparto. Sé que siempre hay gente que no ha visto razones financieras. Sin embargo, ahorita que estamos estudiando en la academia, estamos viendo que se vincule, porque para llegar a capital de trabajo ya debieron haber visto las razones financieras, porque aquí hay mucho de las razones financieras. ¿Y qué es la razón financiera? Como les dije, es un indicador. Es un indicador que evalúa la información. Es una manera, perdón, es un indicador, perdón, ya para qué. Es un indicador, al final, la razón, son herramientas para evaluar la información financiera, ¿ok? Eso es de entrada. A grosso modo se las voy a mostrar, se las voy a explicar, porque eso es lo que van a ver ustedes en razones financieras, ¿ok? Son herramientas para evaluar la información. Entonces, este indicador se divide en varias formas de evaluar. Se divide en varias formas de evaluar. Evalúan la liquidez de un negocio. ¿Qué es la liquidez de un negocio? Es lo que estamos viendo. Los activos circulantes, prácticamente, ¿no? Se dividen en los que evalúan liquidez, los que evalúan las deudas, endeudamiento, los que evalúan la actividad u operación del negocio, me gana mi mente a mis dedos. Operación del negocio. Las que evalúan la rentabilidad,
que para nosotros, ¿qué es? La utilidad, ¿no? La utilidad del negocio. Y las que evalúan, hay otras que se llaman de mercado o acciones. Mercado o capital o de acción. Capital contable, ¿no? Ok. Las que vamos a ver en capital de trabajo son las de liquidez. Las razones de liquidez las podemos ver. Las de endeudamiento, vamos a ver alguna. ¿Ok? Y la actividad u operación del negocio, prácticamente estas son cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Por eso también son necesarias, que yo se los vaya explicando. Entonces, las de liquidez son las que miden el efectivo líquido del negocio. Veremos un poquitito las razones. Bueno, vamos a ver. ¿Quién ya vio capital? ¿Quién ya vio razones financieras, jóvenes? ¿Alguien se acuerda de la razón de liquidez? ¿O nadie ha visto? Creo que no la hemos visto hasta ahora, maestra. No me digan, jóvenes, ¿cómo es eso? Jesús, ¿cómo los mandan a capital de trabajo, Dios santo? Tienen que entender primero qué es análisis e interpretación de la información financiera. Pero, ¡qué barbaridad! Bueno, para resumir o para tratar, porque aquí... Ajá, ¿No? Sí, díganme. Circulante. ¿Ah? Creo que es activo circulante entre pasivo circulante. Ándale, que eso es lo que les quería decir. Las razones de liquidez, se las voy a resumir, son fórmulas, ¿ok? Y normalmente estas fórmulas ya están preelaboradas. Y solo vamos a estar escribiendo lo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, las de liquidez. Las de liquidez, ya lo dijo su amigo, es activo circulante. Voy a tratar de hacer así para que lo vean lo aprenda más visual. Okay. Activo circulante entre pasivo circulante. Ah, ¿por qué sale con abajo? ¿Ok? Entre pasivo circulante. Digo, no estoy haciendo así muy... Activo circulante entre pasivo circulante. Vamos a suponer, no tengo aquí el ejercicio. ¿Cómo fuera? Si alguien me dicta, no veo el ejercicio, no abrí ventana. ¿Cuánto dice de activo circulante en el ejercicio? Me dictan, porfa. 200, maestra. 200. 800. Ah, ok. 800. ¿Qué sale con esto? 800 entre, ¿y el pasivo circulante cuánto dice? 200. Es el de corto plazo. 100, maestra. 100. Ok. Es que no lo veo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me daría? Es igual a... ¿Cómo está mal que siga escribiendo esa rayita? ¿Cuánto es? 800 entre 100. Puso 200, maestra. Va, me están vacilando. ¿Cuánto es
A ver, voy a regresar. Activo circulante creo que son 3,000, maestra. $800 entre 100. Ok, que me hagan la división. Ya regresé. 8. Entre 100, ¿cuánto da? 8. 8, maestra. Ok, 8. Lo que quiere decir... Ay, Dios, ¿por qué sigue saliendo esa raya? 8. 8 veces. Está inmenso esto. Quiere decir que el activo circulante cubre 8 veces al pasivo circulante, ¿ok? Entonces, para los que no han visto razones financieras, así se va haciendo el análisis uno a uno, ¿ok? Hay una segunda fórmula que se ve en la de liquidez, es de liquidez. Se le llama prueba del ácido. Esta prueba del ácido, es que esta la íbamos a ver en efectivo, pero necesito que ustedes pues vayan entendiendo qué son las razones financieras. La prueba del ácido, la fórmula es activo circulante menos inventarios, que es el menos líquido. Todo eso entre pasivo circulante. ¿Okay? ¿Y cómo quedaría? Esto me quedaría igual a activo circulante son 800 pesos menos, ¿cuánto es el pasivo? Ah, no tengo inventarios. Vamos a suponer que inventarios fuera 500. ¿Ok? En todo esto entre, si se dan cuenta en la misma fórmula, aquí está, entre pasivo circulante, que es 100. ¿Cuánto me daría? 300 3 más. entre, exacto, 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que el activo, ¿qué quiere decir? Que el activo circulante, en este caso, circulante menos el inventario, puede cubrir 3 veces al pasivo de corto plazo. ¿Ok? Vamos a ver estas dos, o sea, estas dos nada más para que entiendan y después vamos a ver las otras. Así, las otras que necesitemos para capital de trabajo. ¿Ok? Y ahorita ya vimos estas estas de liquidez y fuera de esa ya vimos las razones, que es lo que les expliqué hoy, razones financieras de capital de trabajo. Y vimos dos. Que es activo circulante entre activo total. ¿Okay? Para este ejemplo podemos hacerlo de una vez. Esta la vimos y ¿qué quiere decir? Activo circulante, ¿cuánto es? 800, siguiendo con este ejercicio, entre el activo total, que es 4,000, ¿no? 4,000. Sí, maestra, 4,000. Entonces, esto me daría igual a, ¿cuánto me da? 0.2, maestra. 800 entre 4,000
Es el 20, ok, es el punto. Es igual a punto 20, que si lo quiero pasar a punto 20, o sea, el 20%. A ver, déjeme quitar esto. ¿Sí? Es igual, o sea, el 20%. Acuérdense que esto, para sacar esto, es punto 20% para que yo tenga el por ciento. ¿Ok? ¿Ok? Para ir así poquito a poquito. Estas razones son las que vimos en la presentación. Sí, porque se me olvida, o qué bueno que les pregunté si ya vieron o no han visto razones financieras, porque al final todas las razones financieras se traducen en un indicador o en una fórmula. Esta la vimos y yo la dije así muy casual porque pensé que ya habían visto razones, pero esta es de acuerdo a capital de trabajo. Vimos activo circulante entre activo total, no sé si se acuerdan en las diapositivas. Si yo lo traduzco, mi balance que tengo ya en la pantalla es 800 entre 4,000 es igual a punto 20, o sea, el 20%. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir o indica, esta es la interpretación, o indica que el activo circulante o el activo circulante es perdón, que el activo circulante es el 20% del activo total. ¿Ok? ¿Esto lo logran entender? Si yo tengo un cuadro, vamos a ver si puedo, aquí no puedo hacer un cuadro, ¿verdad? No, en Excel. Voy a hacer un cuadro acá. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que tenga yo un cuadro acá. Es un cuadro. ¿Ya vieron por qué es más fácil la pizarra? Digo, se puede hacer aquí re bien, pero vamos a ver si lo puedo hacer. Rápido. Este es el 20% del 100%. Del 100. ¡Ay, ya me pasé! ¿Verán, jóvenes? No me han dicho nada. Ya me repasé. ¿Qué quiere decir? Aquí está, nada más para terminar esta parte. Ahí está. Quiere decir que esto es. Quiere decir, nada más para terminar y yo no les abarque su siguiente clase. Quiere decir que es el 20% del 100%. Esto no. ¿Qué estoy proyectando? Ya ni se los muevo. ¿Estoy proyectando el Word? Sí, ¿verdad? Sí, el Ah, Word está ay, ya me iba a dar mi ataque. Dije, ay, no. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que el activo circulante, así visualmente, sin números, es el 20% del 100%. ¿Sí? Para terminar con esta partecita. Ya no siga atiborrando de más cosas. Ahora de tarea, les voy a dejar que me saquen pasivo total, pasivo circulante entre activo total. Y ustedes me dicen qué quiere decir.
Esa es la que tenemos en la diapositiva ya. O sea, sería 100 entre 4.000. Y ustedes me explican qué quiere decir. Es pasivo circulante entre activo total. Es la otra fórmula que vimos de razón financiera del capital de trabajo. Dale. Una pregunta. ¿Sí? En alguna sección en específico del material de la plataforma, ¿hay algún formulario como para que empecemos a estudiar las razones financieras? Sé que son como 24 fórmulas. En mi material, no, porque yo no vengo, o sea, yo no voy a darles a ustedes razones financieras. Les estoy explicando qué son las razones financieras, porque yo en capital de trabajo vamos a manejar como 10 razones financieras. Estas 2, más las 3 de las rotaciones en ciclo de conversión de efectivo, más las 2 de liquidez que ya les mostré, y 3 más de las derivadas de las rotaciones, es todo. Pero sí necesito que, ahorita ya les expliqué qué es una razón financiera. Al final la razón financiera es una fórmula. Ahora, el formulario total yo no lo manejo, porque no es, lo que venimos a ver aquí en la asignatura es capital de trabajo, no análisis de la interpretación financiera. Sin embargo, las fórmulas sí están en los libros. Voy a ver si tengo algún libro, si tienen algún libro digital, busquen análisis, razones financieras de análisis e interpretación de la información financiera, y allá debe de haber una hoja completa. Trataré de buscarles a ver en mis libros si tengo algún libro digital, y le hago screenshot y se las mando, pero no es para mi asignatura. ¿Ok? Es como para que, es que eso siempre lo tienen que saber. ¿Sale? Muy bien, les dejo entonces pasivo circulante entre activo total para que lo repasen. Es la otra razón financiera de capital de trabajo de la que estamos viendo. Ya no les dejo porque ya me que te pasé. Digo, yo no tengo nada que hacer, pero ustedes seguro que sí. O sea, yo no doy otra clase, ya di la anterior. Sale, jóvenes. Muy bien. No importa, seguimos con calma esta parte porque sí es importante que conozcan las razones financieras que nos competen en capital de trabajo. ¿Sale? Sí, maestra, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, Igualmente. maestra. Nos vemos.